Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con un nuevo módulo, el cual se titula Estrategias de enseñanza basadas en TIC. Esta es nuestra primera clase que corresponde a Entornos Virtuales de Aprendizaje y LMS. Pero primero, para poder entender esta clase, hemos dejado una actividad previa en el aula virtual, la cual consiste en visitar un blog de un autor llamado, más bien sus apellidos son García Aretio. Entre sus múltiples publicaciones, este blog nos brinda algunas generalidades que son necesarias para entender esta nueva unidad. Entonces, vamos a empezar como lo hemos hecho clases previas, mencionando los objetivos de esta clase y por supuesto adentrándonos en este nuevo módulo que va a estar inmerso en las tecnologías. Los objetivos de esta clase son conocer los principales LMS, sus componentes, ventajas y limitantes. Asimismo, trataremos de construir entornos virtuales de aprendizaje adaptados a las necesidades de nuestros estudiantes, es decir, de aquellos estudiantes del campo de la salud. Bueno, es importante mencionarles, antes no les había platicado, pero sí creo que es muy importante. Aquí abajito de su diapositiva van a encontrar un dibujito o más bien una marquita de agua, una marquita que trae una doble C. Esta licencia, cuando ustedes vean esta imagen, Creative Commons, quiere decir que es una licencia que nosotros podemos utilizar el material. Algunas de las diapositivas de esta clase son extraídas de esta página, que es www.competenciasdigitalcero.com. Es muy importante que siempre que utilicemos material de otros autores o de otras páginas o de otras fuentes, hagamos estas citas correctamente, ya sea cuando estamos utilizando algún material gráfico o imágenes. Siempre es muy importante que chequemos que sí, efectivamente lo podemos reutilizar, ¿no? Entonces, para fines de respetar la autoría de algunas de estas diapositivas, vamos a mencionar que fueron extraídas de esta fuente. Muy bien, ahora sí empezamos con nuestra clase. Para entender esta clase, que es la introducción a nuestro nuevo módulo, tenemos que conocer algunos conceptos importantes. Varios de estos conceptos son los que quiero que se empiecen a familiarizar en el link que les hemos dejado a esta página, este blog del autor García Aretio. Él nos habla de algunos conceptos importantes. Tenemos a las famosísimas TICs y a otras que se derivan de ellas, que son las TAC. No son las mismas. ¿Cuál es la diferencia? Las TIC en general son las tecnologías de la información y la comunicación, mientras que las TAC son las que más nos van a estar interesando porque justamente las TAC son las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, o sea que ya son aquellas que nosotros vamos a extraer y a utilizar para estar creando ya sea entornos virtuales, algunos materiales y recursos que nosotros vamos a utilizar para dar clases o para complementarlas. Y por otra parte tenemos a los LMS. Estos son muy importantes porque básicamente se tratan de aquellos sistemas o softwares que nosotros vamos a estar utilizando para integrar justamente estas TIC y TAC. Las tecnologías van a estar integradas en un software que es un espacio virtual, un soporte, en donde podemos alejar todos estos elementos, ¿vale? A su vez, conforme vamos avanzando en ese blog que viene en su actividad previa, vamos a encontrar que hay algo que se llaman sistemas integrales para la gestión del aprendizaje o también lo pueden encontrar en otras bibliografías como entornos virtuales para el aprendizaje, que lo van a encontrar con la abreviatura EVA. ¿Qué son los EVA? Pues justamente ya es todo el ambiente que integramos, todos esos espacios en donde estamos integrando tanto TIC como TAC e incluso los LMS, ¿no? Entonces ya va más allá, incluso aquí estamos viendo un esquemita que nos dice de qué se integran los EVA, ¿no? Y como podemos ver, los EVA contienen tanto LMS, que es el software, como las tecnologías y las TAC. ¿No? Entonces, en este esquemita, en el esquemita del lado derecho que estamos viendo, nos va a mencionar el autor que estos espacios digitales se hacen sobre todo, con un fin muy importante. Ah,
Asimismo, me gustaría comentarles algo. Conforme ustedes van a empezar a transitar en su módulo 3, hay una frase que viene al final de la introducción que a mí me gusta mucho y me gustaría platicarles en este momento de qué trata o de dónde proviene, ¿de acuerdo? Entonces, esa frase que dice, si nosotros le preguntamos a nuestros estudiantes, ¿qué prefieren en dado caso, grandes tecnologías o un gran profesor? Se los dejo para que reflexionen, ¿no? ¿Ustedes qué prefieren? ¿Grandes tecnologías o un gran profesor? ¿No? En lo personal, la respuesta a esa pregunta, yo creo que la mayor parte de las personas, siendo o no estudiantes, preferiríamos un buen profesor, ¿no? Alguien que nos sepa guiar, que nos sepa acompañar. Y justamente de esto se trata este esquema, ¿no? Al final, las TIC, las TAC y los LMS, por sí solos, supuesto que son grandes herramientas y con muchas potencialidades, pero realmente la potencialidad nosotros la vamos a obtener a través de poder integrarlos y cómo estamos utilizando fines pedagógicos para poder utilizar estas tecnologías. O sea que no nada más es tener cierto grado de capacitación en tecnologías, sino también cómo las vamos a utilizar en pro de la interacción. Justamente de eso habla este esquemita que estamos viendo del lado derecho, en donde dice el contexto de los docentes, el enfoque social, el institucional y cómo se relaciona con los estudiantes. Entonces, siempre que vamos a nosotros a construir un EVA o un entorno virtual, aparte de que vamos a tener que saber seleccionar las herramientas ideales para ese contexto, lo que tenemos que optar o tenemos que tratar de que en medida de lo posible todas nuestras estrategias y nuestras tecnologías vayan enfocadas en la interacción, ¿no? Entonces estamos viendo como que flechitas, ¿no? Entonces una flechita aquí nos dice estudiante y la flechita vemos cómo se dirige hacia docentes y luego de docentes hacia contenidos y luego de contenidos a estudiantes, pero luego hay otro enlace aquí entre estudiante y estudiante. ¿Esto qué quiere decir? Pues que justamente en nuestros entornos tenemos que hacer lo posible porque haya interacción. La tecnología por sí sola no va a fungir gran impacto en el aprendizaje si nosotros no fomentamos la interacción. Y no solamente la interacción entre nuestros estudiantes, también la interacción docente-estudiante, docente-contenidos, estudiante-contenido, ¿no? Entonces, a mí siempre me gusta darles un ejemplo que está muy aterrizado y no me dejarán mentir todos ustedes que elaboran y que se dedican a lo que es área de la salud. No me dejarán mentir que en muchas ocasiones nuestros profesores nos llegaron a crear algunas aulas virtuales o sobre todo en contexto de pandemia, nosotros mismos llegamos a crear actividades en las que, ¿qué hacíamos? Les dejábamos ahí el PDF, ¿no? El artículo al alumno. Y de repente el alumno veía cómo se cargaba más y más de PDFs o de cuestionarios o de exámenes o de actividades y listo, ¿no? Le poníamos una fecha de entrega y ya está, ¿no? Ya está un entorno virtual. Así, trabajan muchos profesores, ¿no? Dejando PDFs o relacionándolos con algunas actividades. ¿Qué tanto acompañamiento hay después de que nosotros les dejamos un artículo o alguna información a nuestros estudiantes en nuestro software? ¿Qué tanto les damos seguimiento? ¿Qué tanto la actividad invita a que ellos participen y colaboren o que se relacionen con otros estudiantes? Entonces, justamente esa es la reflexión que yo quiero que empiecen a hacer, ¿no? Entonces, no es solamente seleccionar los contenidos, que por supuesto es muy importante y nosotros siempre vamos a tener regularmente un programa o ciertas guías de temas que tenemos que impartir. Es importante conocer los contenidos, pero aún más importante es saber seleccionar qué herramientas, qué actividades, qué técnicas y qué estrategias voy a implementar en ese espacio virtual para que realmente tenga los fines educativos, ¿no? Entonces, García Retio nos habla de una estructura que estamos viendo del otro lado. Otra vez me voy a regresar a este esquemita en donde vemos tres circulitos interrelacionados que son el diálogo mediado, ¿no? Entonces nos habla
de este diálogo mediado que nos dice, hay tres componentes para que una digitalización pueda ser productiva a fines pedagógicos, ¿no? ¿Cuáles son? Diálogo social, insisto, no es nada más dejarle las actividades, no es dejarle los PDFs, es fomentar un diálogo, es decir, chicos, les dejé un PDF, cómo vieron el artículo, discutir, hacer foros, invitarlos a que empecemos a trabajar también en otras competencias, ¿no? Esto lo hemos insistido desde el módulo previo. El otro componente, por supuesto, si estamos hablando de mediar con tecnología, van a haber elementos derivados de esto. Por ejemplo, lo más común, ¿no? Dispositivos electrónicos, computadora, tablet, celulares, todos los que estén conectados hacia la red. Es cuando ya podemos, como tal, nosotros decir que un recurso web está siendo utilizado con finalidades educativas, ¿no? Y que nos va a permitir justamente gestionar los elementos para que nosotros los utilicemos con fines didácticos. Entonces, son tres elementos de este sistema, de estos EVAs, ¿no? Que siempre tenemos que considerar. Los fines sociales, ¿no? La interacción, la tecnología, cuáles van a ser los medios, incluso hasta institucionales, ¿no? Hay que analizar bien qué posibilidades técnicas tenemos para tratar de reducir a lo mínimo estas desventajas que a veces cuando utilizamos tecnologías pueden llegar a surgir, ¿no? A mí me acaba de pasar, chicos, a ustedes les platico, ¿no? Pues grabé una clase el día de ayer, resulta que no tiene sonido, entonces imagínense, ¿no? Esto es esperado, ¿no? Como todos los recursos tecnológicos, siempre podemos tener detalles en la parte técnica, pero bueno, tratemos de reducirlos, ¿sale? Entonces, les comentaba, estos tres enfoques va a ser idealmente los que tienen que estar integrados en los EVA, ¿de acuerdo? Vámonos a la siguiente y seguramente se preguntarán de dónde viene todo esto de empezar a utilizar las tecnologías para fines académicos y educativos. Esto no es como que lo hayamos inventado recientemente, de hecho desde los 90 empezó a tener auge todo lo que son softwares educativos y por supuesto con la pandemia, pues con todo, ¿verdad? Ya todo estaba en Moodle, en Classroom, pues, tuvo que ser así por necesidad, ¿no? Tuvimos que transitar desde la presencialidad hacia la digitalización de prácticamente todo, ¿no? No nada más clases, conversaciones con nuestros familiares y demás. Pero ¿de dónde vienen estos modelos que tratan de incluir las tecnologías hacia lo pedagógico? Si bien empiezan a surgir desde los 90, tenemos dos modelos principales que les voy a mencionar la clase del día de hoy. Tenemos el modelo SAMR, que lo que te dice es hay que tratar de mejorar y de transformar a través del uso de las tecnologías nuestras prácticas docentes, ¿no? Entonces, insisto en esta parte de atrevernos a innovar. Muchas de las situaciones o de las herramientas que podemos nosotros obtener de una aplicación o de una herramienta tecnológica nos van a permitir no solamente modificar nuestras prácticas, sino también redefinirlas, reorientarlas para que sean incluso tengan mayor alcance, ¿no? Recordemos que la mayoría de nuestros estudiantes pues son de la generación Z, ¿no? Desde 17 hasta 20 y tantos años, ¿no? Voy a dejar el margen un poquito más abierto. Pero la cuestión es que la mayor parte de nuestros estudiantes son de la generación Z. Esto quiere decir que son nativos digitales, ¿no? Nacieron sumergidos en la tecnología. Ellos ya saben utilizar muchas de las aplicaciones hasta mejor que nosotros. Pero déjenme decirles algo. Muchas de las cuestiones que yo he visto en la vida real, en la práctica diaria, es que sí, efectivamente son muy buenos para las tecnologías y no se diga para las redes sociales. Pero ya cuando los ponemos en un aula virtual, como que de repente se nos pierden, o sea, los fines académicos no están tan familiarizados ellos, ¿no? Entonces, sí es muy importante que nosotros tengamos en mente capacitarnos y redefinirnos hacia el uso de estas tecnologías. Y está otro modelo que es muy conocido, que es el modelo TPACK, ¿no? Este modelo justamente nos habla de la importancia que tiene el conocimiento tecnológico para poder aplicarlo
hacia fines pedagógicos, ¿no? Esto ellos lo engloban como un conocimiento pedagógico del contenido, ¿no? Sí es importante conocer la parte disciplinar, pero es más importante saber cómo integrar estas tecnologías hacia favorecer o fomentar nuestras estrategias, ¿de acuerdo? Entonces, este modelo justamente habla de esa importancia de poder integrar estos elementos para fines de aprendizaje. Muy bien, y por otra parte, tenemos que, bueno, yo les he estado mencionando mucho lo de LMS, ¿no? Ya vimos que son sistemas para el aprendizaje y dentro de estos seguramente, y yo creo que por la pandemia, conocen ya varios de estos, dentro de los cuales, pues justamente una disculpa, hice una pequeña pausa. Ok, entonces, justamente en la pandemia estuvimos utilizando mucho esto, ¿no? Los LMS más comunes, uno de los que yo más aconsejo para que empiecen a familiarizarse con esto, si es que no lo han hecho antes, es Google Classroom, ¿no? Entonces, Google Classroom, tenemos también a Microsoft Education, que justamente integra muchos de lo que ya hemos utilizado por muchísimos años, pero lo integra hacia fines educativos, ¿no? Entonces tenemos que muchas de estas aplicaciones que hemos venido utilizando se pueden integrar, por ejemplo, con Teams, que es una aplicación que se deriva de Microsoft, en donde yo puedo organizar mis clases, puedo meter, vincular Word, PowerPoint. Entonces vemos cómo se van modificando estos elementos que ya existían desde antes para fines de comunicación, pero se van integrando hacia la educación, ¿no? Más adelante vamos a empezar a hablar de esto. Y tenemos ya directamente a los que se derivan de estos, pero que se consideran plataformas de aprendizaje. Este Genially, que es la presentación que ahorita están viendo, contiene muchos ejemplos de varias aplicaciones y plataformas. Honestamente, pues ustedes saben que tenemos solamente un módulo para poder familiarizarnos con esto, pero yo lo que quiero es que por favor en el tiempo que ustedes se organicen, se puedan organizar para que por lo menos den una pequeña visita a alguno de estas aulas para que vean qué potencialidades tiene y cómo les podría ayudar en su práctica diaria. Entonces, bueno, yo sé que son muchos, pero de entrada yo les pido que por lo menos empiecen a trabajar en Classroom, que es una plataforma muy amigable, ¿no? Dentro de sus ventajas es que es muy intuitiva. Entonces, no necesitamos ni siquiera, como te diré, la gran capacitación, porque en cuanto tú entres a Google Classroom, ya está vinculado con tu cuenta de correo y puedes empezar a gestionar aulas virtuales desde ahí, ¿sale? Entonces, esta es muy amigable, es muy intuitiva y yo es de la que más les aconsejo, incluso esta semana que tenemos una actividad en la que ustedes van a crear un EVA, yo es una de las que les aconsejaría. Por supuesto, si me dicen, oye, ¿a ti cuál te gusta más? Creo que Moodle tiene muchas potencialidades y nos facilita mucho la vida, Moodle, si lo sabemos utilizar. Pero yo siento que honestamente es un poquito más complejo, o sea, en el sentido de que a lo mejor si tú quieres crear todo un curso ahí, tienes que sí conocer un poquito cómo gestionarlo, ¿no? Pero ante toda esta variabilidad de todas las opciones que les estamos colocando, por lo menos yo les pediría que se familiaricen con Classroom y con eso podemos empezar e incluso podemos sacar muchísimo provecho de Classroom, ¿no? Classroom nos permite vincular también otras plataformas que en un momento más les voy a estar mencionando. Es importante considerar que cuando nosotros queremos utilizar un LMS, vamos a necesitar también un almacenamiento en la nube. Afortunadamente, la mayor parte de estas aplicaciones tiene versiones gratuitas, en donde nos dan una memoria considerable para que nosotros podamos subir nuestro material, crear nuestras aulas. Y siempre hay como una opción de pago, ¿no? Que te ofrecen expandir memoria y demás, pero ahí es a gusto o más bien a las preferencias y necesidades de cada profesor. Pero es importante que lo consideren. Otra de las herramientas que se derivan
de estas TICs van a ser aquellas aplicaciones en las que nosotros podemos crear cuestionarios, no solamente con fines de evaluar a nuestros estudiantes, sino que también con fines de a veces incluir actividades que a ellos los estimulen. Una actividad de cuestionario, no solamente, a veces tenemos mucho la idea de que son como que exclusivamente para evaluar, ¿no? Pero no, también podemos incluirlas en algunas actividades de reforzamiento y demás, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien, vamos a continuar con algunos de estos ejemplos. Por eso yo les pido mucho que se guíen de Google Classroom, porque ahí mismo podemos vincular formularios de Google y bueno, esto nos facilita mucho la vida, ¿no? Insisto que en esta parte podemos ayudarnos mucho. Incluso un formulario de Google está diseñado para que en cuanto el estudiante acabe de contestarlo, ya nos dé el reporte incluso de la calificación, ¿no? Entonces, es una maravilla. Y ahí les dejo algunos otros ejemplos. Muy bien, entonces tenemos otras aplicaciones que también nos van a estar funcionando muy bien para incluirlas en un EVA. Y estas aplicaciones son algunas que nos permiten ser más interactivos. Por ejemplo, tenemos Mentimeter. Por ahí ustedes la conocieron en el módulo uno, que es como para hacer encuestas, nubes de palabras, lluvias de ideas. Y tenemos también a Nearput, que también hemos trabajado en algunas clases con ella. Tú le vas a pasar el código a tus estudiantes, se van a conectar hacia la presentación, van a estar viendo la presentación en sus dispositivos y van a poder contestar a distintas actividades dentro de la misma plataforma. Es muy bonito. Entonces, yo les dejo aquí varias opciones, pero les digo yo creo que con una o dos que empecemos a utilizar para innovar nuestras prácticas, ya el simple hecho de que tú metas un input en lugar de PowerPoint, creo que es bonito para el estudiante. O sea, como que dice, ok, ¿qué es esto? A lo mejor ya lo conocen, a lo mejor no, pero ya no es como que lleguemos con el clásico PowerPoint, ¿no? Entonces, esto, innovar. Eh, Asimismo, tenemos otras aplicaciones que nos van a estar ayudando a hacer lecciones interactivas. Nearpod, de hecho, es una de ellas, pero aquí les vamos a dejar otros ejemplos para que empiecen a explorar todas las opciones que hay. No son inmensas, o sea, de verdad se ha hecho un auge de aplicaciones para todas las cosas que podemos llegar a hacer y que son muy interactivas. También tenemos estas otras que son como para encuestas, formularios, este, a veces podemos hacer hasta un poquito de juegos, ¿no? Que ya serían actividades lúdico-recreativas o mejor llamadas como gamificación. Ahorita vamos para esas. Y por otro lado tenemos lecciones de video para hacer flipped learning, que es aula invertida. Este modelo lo vamos a ver más adelante, pero básicamente se trata de que nosotros les dejemos la clase a los estudiantes o les hagamos pequeños videotutoriales y que ellos puedan consultarlos, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, por supuesto que esto involucra también que utilicemos muchos elementos o que tratemos, no muchos, que tratemos de utilizar algunos elementos de diseño gráfico para que nuestro aula virtual sea atractiva para nuestros estudiantes, ¿no? Insisto, ellos ya están sumergidos que en las aplicaciones, que en TikTok, que en Instagram, y de pronto, pues sí necesitamos ofrecerles un espacio que por lo menos tenga una dinámica llamativa, ¿no? O sea, que estimule a querer estar ahí en el aula, a que entren y sea un espacio agradable, simplificado, organizado. Y hay otras alternativas, por ejemplo, esta presentación que hoy estamos utilizando es un Genially, que es una presentación que se hace interactiva, se les puede incrustar en el aula virtual y pueden empezar ellos como a explorar varios recursos gráficos. Es muy bonito, ¿no? Genially nos permite más potencialidades que incluso PowerPoint, que de hecho también creo que es una maravilla, ¿no? Pero Genially, digamos que lo hace todavía más interactivo. Aquí hay otras, por ejemplo, Adobe, Canva, que es para hacer toda clase de infografías, esquemas. Entonces, son aplicaciones que seguramente yo me he dado cuenta que ya las manejan porque me han enviado trabajos muy padres, ¿no? Entonces, estas aplicaciones nos ayudan a agilizar toda esa parte gráfica. También está Lucidchart, que se vincula con Classroom.
Y tenemos otras que son como para gamificación. Si bien también nos pudieran servir para un examen, son herramientas que están diseñadas para que los estudiantes jueguen, ¿no? Entonces, gamificación quiere decir que es una herramienta que yo puedo utilizar tanto con fines de aprendizaje, pero que básicamente lo que hace es que ellos se estimulen en el sentido de que se quiten un poquito el chip de que todo es muy cuadrado, que jueguen y sobre todo que se puedan divertir aprendiendo o compitiendo, ¿no? Entonces tenemos a Kahoot, que yo creo que ya a lo mejor ya lo habían escuchado, son cuestionarios en los que podemos dar, por ejemplo, algún estímulo, ¿no? Ah, chicos, ¿saben qué? Vamos a hacer este cuestionario de los temas que hemos visto últimamente y a los 3 primeros lugares los vamos a dar un puntito, ¿no? Por ahí. Yo sé que esto es muy conductista, como que ofrecer una recompensa, ¿no? Pero la verdad es que es muy estimulante para ellos. Por eso yo les pido que nunca se casen totalmente con un modelo pedagógico, ¿no? O sea, que traten de sacarle provecho a todos los modelos. Entonces, esta de Kahoot, está Quizlet, entonces, pues hay muchas, pero pues les vamos a dejar aquí yo ya les pasé este link hacia esta presentación para que se empiecen a familiarizar con todos estos elementos, ¿sale? Tenemos también las pizarras virtuales. Ahora, hay algo muy importante que hasta este momento no les había dicho y qué bueno que me acordé ahorita. A veces cuando pensamos en LMS o cuando pensamos en tecnologías, solemos pensar que es porque a los chicos no los vamos a ver de frente o que son espacios diseñados para la educación a distancia, ¿no? Si bien sí pueden serlo, no necesariamente. O sea, todas estas herramientas que ahorita acabamos de mencionar pueden ser el complemento ideal para para tus clases presenciales, ¿no? Porque a lo mejor en lugar de utilizar el pizarrón, vas a proyectar y vas a poner una pizarra virtual. Esto a los chicos les gusta mucho porque, insisto, ¿no? Están sumergidos en estos medios y entonces cuando tú les empiezas a introducir herramientas con las que ellos pues están más familiarizados, pero sobre todo son novedosas, les gusta mucho esta parte y les estimula, ¿no? Entonces, podemos poner una pizarra virtual en lo que, por ejemplo, si yo voy a enseñar fisiología o alguna patología, puedo estar importando la fotografía y que ellos pasen a dar las palabras clave de esa patología, los signos, los síntomas y demás, pero con estas aplicaciones digitales en las que a lo mejor desde su dispositivo empieza él a poner la palabra clave, el diagnóstico en el que está pensando y los otros compañeros lo pueden estar observando y tú como profesor estás retroalimentando, ¿no? Entonces es esto, no nos vayamos con la idea de que necesariamente es para educación virtual al 100%. Incluso podemos hacer Faflex, que es combinar actividades sincrónicas con asincrónicas, o utilizar esto como para se me ocurre, un e-portafolio, ¿no? Entonces, un e-portafolio básicamente sería aquellos portafolios que nos pedían los profesores antes, ¿no? Es un resumen de todos los trabajos que hicimos en el curso y que los entregabas así físicamente, ¿no? Pensando incluso hasta en el ambiente, creo que esto tiene muchas potencialidades porque ya todos los trabajos, su e-portafolio va a estar integrado en esa plataforma virtual y ya no vas a tener más que hacer que meterte, ver cómo trabajó el alumno y demás, ¿no? Entonces ya todo se va alojando en la nube, incluso se va haciendo un portafolio con el reporte de cada estudiante y lo que trabajó. Entonces imagínense qué maravilla. Por eso les decía que a mí en lo personal Moodle me sigue pareciendo de los más completos porque Moodle automatiza todo esto, ¿no? Entonces, tú puedes automatizar incluso las ponderaciones y demás, y sin problemas puedes ahorrar mucho tiempo y recursos, ¿no? Entonces, una plataforma sacando todo el provecho que de verdad es mucho, y les digo que, o sea, otra de las ventajas, que justo los dijimos que las íbamos a comentar, es que tú el material que crees puedes volver a reutilizarlo, ¿no? Entonces, cuestionarios, puedes modificarlos y demás. Entonces, voy a hacer una pequeña pausa